con medicina basada en la evidencia y números, es enterocolitis. Necrosante o necrotizante, de acuerdo a la traducción que quieras definir. Vamos a manejar esos ítems. Lo primero, recuerden, tenemos que tener estandarización en qué estamos tratando. Igual que en ductus, hay unos criterios diagnósticos. Para enterocolitis están los criterios diagnósticos igual para el network, el Oxford Network de Vermont, el cual establece que tú tendrías enterocolitis si tienes al menos uno de los siguientes signos: residuo gástrico patológico con vómito, distensión abdominal y sangre oculta o sangre visible en un niño que no tiene una fisura, sumado a un signo radiológico que puede ser neumatosis, gas por portograma aéreo o gas hepatobiliar y neumoperitoneo. Con esto estableces criterio de enterocolitis. Lo que salga de esto es sospecha de enterocolitis, establecido por la clasificación de Kleiman del 93. Epidemiología. La enterocolitis es una enfermedad que tiene una incidencia que va entre 0,3 a 5 por 1000 recién nacidos. Aquí tenemos Chile, España, Colombia. España es alta, Chile se parece mucho a la de Estados Unidos. Es una enfermedad que da muy frecuente en niños por debajo de 1500 gramos. Y en Colombia, a pesar de que tenemos el 9%, aparentemente es bajo, en el artículo más reciente de nosotros encontramos que tenemos una mortalidad muy alta, 43% en esos niños. El riesgo de que un niño fallezca por enterocolitis es 5 veces mayor que el que no tiene enterocolitis. Busqué estadísticas peruanas, no encontré. El artículo más reciente es este, de 2014, del doctor Montes, donde hace una revisión de un caso, pero no muestra estadísticas epidemiológicas. Miren, entre más pretérmino sea el chinito, el pelado, el muchachito, hay un riesgo del 53% de que desarrolle enterocolitis. Pero los a término también les da enterocolitis, 9%. ¿Cuándo les inician los síntomas de enterocolitis? Si el bebé es muy pequeño, los síntomas de enterocolitis son muy tardíos. Pero a medida que va aumentando la edad gestacional, los síntomas aparecen de forma más temprana. En un niño a término pueden desarrollar enterocolitis en las primeras horas de vida, con los factores de riesgo que ahorita veremos. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Con poder estadístico. Factores de riesgo: recibir alimentación por fórmula infantil, 2 veces riesgo. Tener asfixia perinatal, 2 veces el riesgo. Tener una apnea, casi 2 veces. Estar en ventilación mecánica, 2.29 veces. Recibir aminofilina, 1 vez. Tener un catéter umbilical en posición baja, 3 veces. Cursar con sepsis, 3 veces. Todos con P significativa y los intervalos de confianza por encima de 1. Si a estos factores de riesgo les quito los factores confusores y dejo lo realmente importante, eso se llama regresión logística multivariada. Encontramos que realmente la alimentación aumenta el riesgo, la asfixia perinatal, la ventilación mecánica y cursar con sepsis. El más importante es tener sepsis. 4 veces aumenta el riesgo de hacer enterocolitis. Y lo que hemos hablado ahorita, la indometacina en forma de cursos prolongados, darlo por más de 6 días, también aumenta la incidencia de enterocolitis. ¿Qué hay de nuevo en factores de riesgo? Salió esto. Son las escalas predictivas para ayudar a cuantificar el riesgo de enterocolitis. Es el famoso Good Check Guide. Apareció el año pasado y ya este año están con muchas publicaciones. ¿Qué es lo que ofrece esto? Decirte cuáles son los factores de riesgo potenciales y asignarles a cada uno un factor, el porcentaje de riesgo. Los que son de muy alto riesgo, que te ofrecen más del 85% de riesgo para hacer enterocolitis, son los que están enlistados acá. ¿Qué es lo más frecuente? Ser menor de 1500, ser menor de 32 semanas, recibir fórmula infantil de forma exclusiva, son factores de riesgo muy altos. O hay factores de riesgo solo altos, que es entre el 75 y el 85% ofrecer riesgo. ¿Como cuál? Que el niño haya nacido con un retardo del crecimiento, ser menor de 36 semanas, tener un evento centinela, ya sea por un estado fetal insatisfactorio o por un prolapso del cordón, tener un ductus hemodinámicamente significativo, tener una enfermedad congénita cardíaca o, ¿se acuerdan de sepsis? Cursar con más de 2 infecciones en las primeras 4 semanas de vida.
o que en el proceso de reanimación el niño haya requerido compresiones torácicas en el momento del nacimiento. ¿Cuáles te ofrecen un riesgo moderado que va entre el 70 y 74%? Nacer pretérmino, bajo peso, haber requerido adrenalina en la sala de partos, estar recibiendo una fortificación con fortificador de origen bovino, no humano, haber tenido un estrés en la temperatura en el momento del nacimiento, o estar recibiendo full alimentación durante un ductus en tratamiento con indometacina. Recuerden que es diferente full alimentación que nutrición enteral trófica. Y los que te ofrecen un riesgo borderline, que es entre el 66 y 69%, igual es altísimo. ¿Cuáles están? Pues tener una resucitación importante con dopamina y dobutamina, tener en el momento del diagnóstico una acidosis metabólica persistente y recibir ranitidina como terapia. Están todos. Esta escala es muy avanzada, es muy compleja. Tendrías que tener 32 parámetros positivos para determinar si realmente tienes enterocolitis. El plan de eso es tratar de reducirlo a un futuro. Esto aparece en la revista de evidencia en pediatría de este año, diciendo cuáles de esos factores son los más importantes en ofrecerte predicción de riesgo. Con ORs por encima de 1, intervalos de confianza por encima de 1, estaría la sepsis tardía, ser menor de 28, estar entre 28 y 30, haber recibido transfusión de glóbulos rojos, ser de raza hispánica, nacer fuera del hospital y estar remitido a la institución, infecciones múltiples más de 2, acidosis metabólica y la necesidad de algún inotrópico. Esos serían los factores de riesgo más importantes en la escala del Good-Shack-Net. Recuerden, esa escala predice con 32 puntos para arriba. No se puede pasar todo el turno tratando de llenar dicha escala. Pero la escala también te dice, oye, hay unos factores que te protegen para tu bebé para que no desarrolles enterocolitis. Claro, miren, los OR están por debajo de 1, ¿Cuáles son? Que el niño reciba leche materna exclusiva al 7º o 14 día de vida. Calostro, nutrición enteral trófica y alimentación con leche materna exclusiva. Y el otro factor protector es la utilización de probióticos. Hablemos un poquito de la transfusión. Hay un síndrome asociado a transfusión y enterocolitis, ¿sí? El famoso Draghi, una respuesta inmune una respuesta ante la transfusión. Sabemos todos que la transfusión tiene un riesgo de desarrollar enterocolitis. Es un estudio de metaanálisis retrospectivos, es un problema de este metaanálisis retrospectivo, de 2 estudios y 4.857 recién nacidos, y encontraron que la transfusión estaba asociada al riesgo de enterocolitis con un OR por encima de 2. Perfecto, aumento de riesgo. Pero ¿cuándo? Cuando existen estas variables. Cuando al mismo tiempo en la transfusión el niño está recibiendo alimentación, tiene un ductus con repercusión hemodinámica y está ventilado. Son los factores que le ofrecen que ese niño desarrolle un tracto. Bueno, hasta ahí estábamos bien, pero salió este artículo de Kleiman y nos ubicó. Es un estudio prospectivo en 414 recién nacidos que recibieron 2.889 transfusiones. Wow, aguantaría a ver qué sale. Y él se dio cuenta que en las diferentes épocas de utilización de glóbulos rojos no variaba significativamente ni con poder estadístico la aparición de enterocolitis. Concluye que no hay asociación entre enterocolitis y transfusión de glóbulos rojos y que las asociaciones que se han encontrado en estudios anteriores pueden ser contextuales. Quedamos ahí en blue. Recuerden que lo mejor es hacer estudios prospectivos con un buen metaanálisis. Fisiopatológicamente, ustedes ya conocen, no les voy a mencionar nada, pero es clave esto. Un niño con una inmadurez, y no solo inmadurez estructural, también inmadurez en algunas citoquinas y en algunas sustancias proinflamatorias y de factores de crecimiento, sumado a una disbiosis, lo que nosotros llamamos disbacteriosis o aparición aumentada de bacterias en el lumen. En un niño que está recibiendo alimentación con fórmula infantil y que puede tener problema de circulación o no tenerlo, pues hay un proceso inflamatorio que perpetúa la enterocolitis. Pero ¿cuáles son los mecanismos fisiopatológicos más importantes establecidos por patología? Cogen a los niños, estudios animales y se dieron cuenta cuáles eran los mecanismos. Esto en la patogénesis se encontró que la disbacteriosis, la ruptura o alteración de las células de Paneth,
la disminución de unas sustancias que producen las células de Paneth que nos defienden, se llaman defensinas, la elevación, el incremento de los Toll-like receptor 4, que son los que reconocen la respuesta del germen, un incremento del factor activador plaquetario, una reducción de factores de crecimiento, de crecimiento parecidos a la insulina. Todos estos, en estudios de seres humanos, han demostrado estar predominantemente en la patogénesis. Y esos son los que establecen las teorías para enterocolitis. La que todos conocemos, la que nos enseñaron de chiquitos, la que se llama top-down, en el cual la noxa viene de arriba y va hacia abajo. ¿Qué es de arriba? Claro, hay un problema de disbacteriosis, translocación bacteriana, activación de los Toll-like receptor 4, montar una respuesta proinflamatoria, después montar una respuesta procoagulante, la cual va a llevar a enterocolitis. Esa es la teoría que nosotros todos manejamos. Pero si se dan cuenta, en los mecanismos fisiopatológicos, las células de Paneth están involucradas. Y en esta teoría no mencionan las células de Paneth. Entonces, la contraparte fue crear la teoría bottom-up, que aparece en Neonatology del 2012. Aquí está la referencia, células de Paneth, enterocolitis, una hipótesis para la enfermedad, en el cual, ¿qué es lo que pasa? La noxa viene por disbacteriosis, hay una alteración de las células de Paneth, las cuales degradan sus granulocitos, empieza una respuesta proinflamatoria de todas las sustancias, un estado procoagulante que va a llegar tardíamente a una CID, formación de trombos, y la formación de trombos aparece una necrosis y muerte celular. Pues wow, tenemos dos teorías, una en la cual bottom-up y otra top-down. Para hacer como dimitir entre los dos tipos Salomón, esta publicación, que es una update de patogénesis de enterocolitis, aparece en Medical Journal International, dice, oye, las dos teorías pueden unirse, tienen que ver las dos. Claro, tú tienes una disbacteriosis, una alteración de las células epiteliales, que aquí estarían las células de Paneth, una activación de los Toll-like receptor, y ahí se monta toda la cascada inflamatoria para aparecer la enterocolitis. Las dos teorías pueden ser compatibles. Y aparte me gustó este artículo, porque da nuevos targets, nuevas moléculas objetivo en las cuales podríamos entrar a tratar. Entonces podríamos entrar a tratar con glutamina, con factores de crecimiento, podríamos bloquear el factor activador de las plaquetas, podríamos aquí bloquear las sustancias proinflamatorias con anticuerpos monoclonales y podríamos bloquear la respuesta del Toll-like receptor 4 a través de una sustancia que llaman celastrol. Esto está en investigación, esto es muy reciente, apareció hace 3 meses. Bueno, tenemos nuestra enterocolitis clínica, qué laboratorios, vamos a hablar de rayos X. Esta es la escala de Walsh-Clayman modificada para el 93. Dense cuenta que los signos clínicos que establece Clayman son residuo, distensión abdominal, vómito y sangre en heces fecales, que son los mismos criterios que establece el Bergman-Olson Network para definir qué es enterocolitis. Pero los demás signos son inespecíficos, los puede dar cualquier cosa, un ilio, una perceptibilidad, un dolor abdominal, puede ser inespecífico, lo puede dar cualquier cosa en ese sentido. Para predecir cuáles son los signos o síntomas que más te da posibilidad de tener enterocolitis, está este artículo de febrero del 2014, en el cual vemos que los signos clínicos están en la mitad del camino. Está por encima el gas portal, la decoloración abdominal, trombocitopenia, neumatosis, y aquí están los signos de intolerancia de la vía oral. Ellos determinan que el vómito se presenta en un 79%, la distensión abdominal en un 98% y los residuos patológicos en un 97% como sintomatología de enterocolitis. Pero, ¿qué es residuo patológico? Una pregunta, ¿cierto? Esto lo hizo el doctor Bertini, Enrico Bertini, una población pequeña, y vio un grupo control, un grupo que desarrolló enterocolitis, y encontró que los recién nacidos muy chiquitos, que tenían un residuo hemorrágico o con pintas de sangre, el riesgo de enterocolitis era mayor.
Y en los recién nacidos pretérminos, el residuo hemorrágico te daba 5 veces mayor pronóstico de desarrollar enterocolitis. ¿Y qué pasa con el residuo bilioso? El residuo bilioso no es significativo en su relación con enterocolitis. No estoy diciendo que los niños que tienen el residuo bilioso no tengan enterocolitis, sino que estadísticamente, yo soy epidemiólogo, estadísticamente puede que no haya una relación. Entonces, ¿cuál es lo patológico? Tener residuo de características sanguinolentas. Ahora, ¿cuál es la segunda característica patológica? El volumen postoma. Entonces, aquí hay en el mismo artículo, aquí está el máximo de residuo en porcentaje postoma en los controles y en los niños que desarrollan enterocolitis. Si se dan cuenta, la media de los niños que desarrollan enterocolitis está entre 33 y 40, que es el percentil 75 para los niños para desarrollar residuo patológico en volumen. Entonces vemos que el volumen mayor de 33 y tener sanguinolentos son los que más nos predicen desarrollo de enterocolitis. Pero hay una enterocolitis dentro de la clínica, hay una enterocolitis fatal, esa de cuadro clínico catastrófico, que es una enterocolitis total. ¿Yo podría predecir si un niño me va a desarrollar una enterocolitis total? No, pero hay algunas escalas que me podrían ayudar. Esta escala que aparece en Journal of Pediatric Surgery del 2014 muestra cómo la elevación de la creatinina con OR aumenta 28 veces el riesgo de enterocolitis. Elevación del fósforo te predice 19 veces el desarrollo de enterocolitis. Las plaquetas bajas, 84. Y la edad, en el momento del diagnóstico, 44 veces. Esos datos podría yo tenerlos y formar una escala. Entonces eso fue lo que hicieron acá. Show. Y dijo, hagamos un score para enterocolitis total. Y póngale puntaje. Creatinina, fósforo, plaqueta y edad. Si el niño es mayor de 8 días, si tiene trombocitopenia severa y tiene creatinina elevada y fósforo elevado, más de 3 puntos tiene la sensibilidad del 92 y especificidad del 78 para predecir enterocolitis total. Y más de 4 puntos, la sensibilidad baja, pero la especificidad aumenta. Son escalas para podernos ayudar a definir alguna intervención quirúrgica, porque si este niño tiene totales, va para cirugía. Tú le inicias el antibiótico y va para cirugía. Doctor, es que yo no sé si es enterocolitis o puede que tenga otra cosa. Pues uno asume que un niño con deposiciones sanguinolentas en la primera semana de vida, con distensión e ilio, uno piensa que es enterocolitis. Les muestro, diagnósticos diferenciales. Es un artículo que parece muy bonito en Journal of Neonatology en 2007. El diagnóstico diferencial de enterocolitis se llama enfermedad intestinal neonatal adquirida. Anita. Y esa enfermedad cursa con varias patologías internas, como es la misma enterocolitis, la enteritis viral de la infancia y la perforación intestinal. 3 patologías en una misma enfermedad. ¿Cómo las diferencio? Difícil, pero miren, les doy unos datos. La enteritis viral, causada por rotavirus y enterovirus, tiene más neumoperitoneo que la misma enterocolitis. Tiene más deposiciones sanguinolentas que la misma enterocolitis. Y no cursa con ilio comparado con la enterocolitis, que sí cursa con ilio. Pero hay diagnósticos diferenciales al respecto. Y no se cuenta cómo a menor edad gestacional es más frecuente patologías como enterocolitis que requiere cirugía y perforación intestinal espontánea. Esta perforación intestinal espontánea va disminuyendo en su incidencia después de la semana 30. Entonces uno le podría ayudar. Un niño por encima de 34 semanas, pues la perforación intestinal va a ser muy rara, pero por debajo de 31 semanas es muy frecuente. Otro diagnóstico diferencial. Hay una enfermedad que se llama síndrome de enterocolitis asociado o inducido por la proteína de la alimentación, el FIPIS. Es como una alergia a la proteína de la leche de vaca en el periodo neonatal. Hay un cuadro agudo, hay un cuadro clónico, y mire cómo cursa también con diarrea de inicio muy temprano, deposiciones sanguinolentas y trombocitosis. También puede cursar con eosinofilia en su forma tardía. Lo traigo ¿por qué? Porque es el único síndrome de enterocolitis que su manejo sería, dentro de una fluidoterapia adecuada, colocarle metilprednisolona.
Hallazgos en rayos X. ¿No? Yo ya detecté los rayos X y al parecer están normales. Vamos a mirar cuándo aparecen los datos estadísticos. A mayor edad gestacional, mayor es la probabilidad de que tú encuentres una neumatosis intestinal. Es tan así que por encima de 34 semanas la probabilidad de encontrar neumatosis es casi del 100%. Pero en un niño chiquito de 30 semanas la posibilidad es de bajar. Significa que un niño puede tener enterocolitis sin desarrollar neumatosis. Ahora, ¿qué pasa con el neumoperitoneo? El neumoperitoneo también va, el portograma aéreo en vesícula y hígado va también aumentando a medida que va aumentando la edad gestacional. Ahora, ¿qué pasa con la complicación que no queremos? El neumoperitoneo. El neumoperitoneo va disminuyendo la probabilidad de aparición, pero a medida que la edad gestacional va avanzando. Hay más neumoperitoneo en los pretérminos chiquitos y menos neumoperitoneo en los niños grandes. En parte, pues, como gracias a Dios. Tengo esos datos radiológicos. A mí me podrían servir para determinar si el paciente está progresando bien o se me está empeorando. Esa pregunta se le hizo a Duke y desarrolló una escala. La escala de Duke, que es la escala DAS, que aparece en el 2009, la revista de radiología. Él determinó 10 puntos que son progresivos. El niño puede estar normal, hace leve distensión, moderada distensión de asas localizadas, posible neumatosis, asa fija, neumatosis claramente, portograma aéreo y neumoperitoneo. Esta escala sirve para estar vigilando al paciente porque tenemos que estar tomando estudios radiológicos y me puede decir que este niño está empeorando. Lo predice con una P significativa, un área bajo la curva con los datos importantes. Doctor, y así como hay una score para net totalis, podría haber un score para predecir cómo evoluciona la enterocolitis. Lo encontramos, aparece en Journal of Perinatology de 2006. Tiene los siguientes parámetros: edad gestacional, estadio de Bell, el de Clownman modificado, trombos y niveles de plaqueta y los niveles de lactato. 1, 0, 1 y 2 puntos. Un net score por debajo de 4 puntos en esto predice una sobrevida con un 70% de sensibilidad de especificidad. Y si vemos la tabla de ellos, aquí está el puntaje 4. Los que tienen más o igual de 4 puntos, la mortalidad es del 20%, 60%, y los que tienen 8 puntos, la mortalidad es del 100%. Pero por debajo de 4 puntos, nadie falleció. Una escala muy fácil de medir. Doctor, tomamos una ecografía, pero tengo un radiólogo súper experto en ecografías. Perfecto. Entonces dile que le tome una ecografía. La ecografía lo que nos ayuda es detectar necrosis intestinal. Tiene un valor predictivo de 80% positivo con un valor predictivo negativo del 100% en una persona entrenada. ¿Nos serviría? Claro, porque si el ecografista dice que tiene necrosis intestinal, ¿qué hay que hacer? Se va para cirugía. Doctor, clínica, imágenes, rayos X. ¿Hay algún laboratorio para determinar sospecha de enterocolitis? Sí, mire, se llaman los biomarcadores. Aparece en Clínicas Internatorio de 2013. Hay publicaciones anteriores también. Si tú quieres detectar estadios tempranos de enterocolitis de forma inespecífica, hay un score que se llama ApoSA score. ¿Qué hace? La combinación de amiloide SA con apolipoproteína C2. Este score, saliendo negativo, tú podrías decir que no tiene enterocolitis y podrías suspender el antibiótico casi en el 50% de nuestros pacientes en las primeras 24 horas. ¿Por qué? Dicen que no hay enterocolitis. O, si quieres un biomarcador más específico para enterocolitis, nos encontramos con unas sustancias como es las proteínas ligadoras del ácido graso, con una relación en creatinina en orina, la claudina 3 urinaria y la calprotectina fecal. Tiene sensibilidad del 93 y especificidad del 90%. Esto es varios artículos
recientes, este es el más reciente de todos, el doctor Oblak, encuentra que tú puedes tomar laboratorios en sangre, en orina o en materia fecal. Y aquí están las sustancias que acabamos de hablar. Claro, falta mucho para que realmente eso se estandarice. ¿Se acuerdan que los atérminos también tenían enterocolitis? Claro, 9%. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que un chico atérmino me haga enterocolitis? Aquí están establecidos como P significativas: tener una enfermedad cardíaca congénita, sobre todo cianosante, hacer policitemia, tener una infección sepsis tipo temprano, el peso bajo, a pesar de ser atérmino, tener un bajo peso, desarrollar hipotensión o haber sido intubado. Todos con P significativas. Pero los atérminos también hacen enterocolitis gracias a unos factores de riesgo. Prevención. ¿Qué hay en prevención? Pues, para el 2010 a 2013, la prevención era dar corticoides antenatales, las recomendaciones A con estudios 1, perfecto, y dar leche materna, recomendación A con estudios 2A. Buenísimo, pues hay que darle pecho a los bebecitos, nutrición teratrófica temprana y darles maduración, hacerles maduración pulmonar. Más adelante, a esas dos indicaciones les aparece algo: tener un protocolo de alimentación en el recién nacido en la unidad de cuidado intensivo. ¡Wow! ¿Pero qué es eso? Tienen la recomendación A con estudios 1. Y aparecen los probióticos y una cosita que se llama la lactoferrina oral. Entonces, dése cuenta que la alimentación influye mucho como factor de riesgo. Si tú tienes un protocolo, podrías disminuir hasta un 87% el desarrollo de enterocolitis en tus pacientes pretérminos. Entonces, esto que aparece también en Clínicas Empirical Anatomy, en esa publicación hablan de todo de enterocolitis, es muy buena, son varias revistas. Leche materna versus fórmula infantil. Claro, muy obvio, la leche materna reduce un 83% la enterocolitis y la fórmula infantil aumenta la enterocolitis 2 veces, con un número necesario a dañar de 33. Por cada 33 niños que les damos fórmula infantil, uno desarrolla enterocolitis. Calidad de la evidencia 1, recomendación A. Wow, hay que hacerlo. Mamá, de pechito lo conozco ya. Ahora, doctor, vamos a quitar esa enterocolitis dándole nutrición enterotrófica a nuestro bebé. ¿Qué pasa en la revisión que aparece en vivo? La nutrición enterotrófica no reduce el riesgo de enterocolitis. Aquí está, nutrición enterotrófica, alimentación, pasa exactamente por la mitad. Los OR pasan por 1 y en mortalidad pasa por 1. No disminuye enterocolitis, no disminuye mortalidad la nutrición enterotrófica. Doctor, ¿cuándo demoro el incremento de la leche? ¿Que voy a acelerarlo o me demoro o espero mucho tiempo? El incremento de la leche materna no se desarrolla, no reduce, enterocolitis ni mortalidad. OR pasa por 1, todas las causas de mortalidad pasan por 1 con un nivel de evidencia bueno. Pero lo mejor es tener un protocolo de alimentación que reduciría la enterocolitis en un 87%. Ese estudio lo hizo para todo y lo determinó con un intervalo de confianza muy bueno. Tener un protocolo de alimentación para tus niños. No que el que la mañana hizo una cosa, el pediatra, el neonatólogo en la tarde otra y el de la noche otra. Doctor, ¿qué tanto incremento el volumen de mi alimentación? ¿Lo hago lentamente, de 10 a 20 cc kilo día, o lo hago rápidamente con 30 a 35? Uno pensaría que con 30 a 35 aumentaría la enterocolitis, pero mire, el OR pasa por 1, no afecta la enterocolitis, no la aumenta. ¿Qué pasa en mortalidad? No disminuye la mortalidad. Evidencia 1, grave recomendación B. Puedes avanzar la alimentación con un volumen hasta de 30 a 35. Doctor, no, entonces yo más bien voy a colocar es una infusión de alimentación en lugar de los bolos cada 3 horas. ¿Qué dice la evidencia? No hay evidencia entre la infusión continua versus bolos. En enterocolitis pasa por 1. Significa que no disminuye enterocolitis. ¿Y qué pasa con los fortificadores? Un estudio que aparece en 2013 se encontró que la intolerancia a la vía oral pasaba por 1 y la enterocolitis con fortificadores pasaban por 1 en una evidencia 1, recomendación B. No disminuía la enterocolitis, pero una evidencia reciente
los fortificadores no de origen bovino, sino los fortificadores de origen humano podrían disminuir enterocolitis. Doctor, es que el niño me hizo intolerancia y le quité la vía oral. Vamos a mirar si hizo bien. Al suspender o demorar la siguiente alimentación, ya sea por una distensión o un residuo no patológico por debajo de 30, no se reduce la enterocolitis con una P significativa. No le estás haciendo nada en quitarle la comida a ese niño, dale nutrición enterotrófica, pero sí le estás dando un riesgo. Puedes incrementar el riesgo de sepsis con P significativa. ¿Cuál es la evidencia? 2B, y la recomendación es B. La nutrición enteral mínima o trófica, el niño tiene intolerancia, le sigues nutrición y lo vas reevaluando y defines. Si realmente tiene enterocolitis, la suspendes. Si no tiene enterocolitis, continúa con nutrición enteral trófica. Estas son las guías ASPEN de la Sociedad Americana de Nutrición Parenteral y Enteral. Ellos manejan la recomendación tipo GRADE, es una recomendación mucho más avanzada. Es mejor dar probióticos con leche humana o leche materna. La recomendación es fuerte a favor de la intervención. La leche de donante es mejor que la leche de prematuros en tarro. La recomendación es algo débil. La glutamina tiene una recomendación fuerte, y los ácidos grasos poliinsaturados, la recomendación necesita futura evaluación. Entonces, esto es lo que yo les decía de un protocolo de nutrición. Téngalo, es fácil, uno lo baja en avances de cuidado neonatal del 2013. De acuerdo al peso del niño, das un volumen de inicio, con calostro ojalá, y te establece los criterios de inicio de alimentación. Algunos no lo sabíamos. Si tú tienes un niño en ventilación mecánica con una presión media por debajo de 10, un PEP por debajo de 6, un FIOS por debajo de 30, que tenga o que no tenga ductus acá, o que el tratamiento que esté con indometacina o con cirugía, que no tenga sepsis, y si tienes sepsis que lleve más de 48 horas con antibióticos sin dificultad respiratoria ni estabilidad hemodinámica, podrías iniciar nutrición enteral trófica. ¿Con qué volumen? Aquí están los volúmenes, entre más grande más alto, entre más chiquito más pequeño, y el número de avances. ¿Cuándo pararías la alimentación? Paras la alimentación cuando tienes un residuo por encima de 30, 33 sería lo ideal, con características patológicas y un examen abdominal alterado. ¿Por cuánto tiempo pararías la alimentación? Máximo 24 horas. Flujograma enterocolitis, todos lo conocen. Entonces tenemos enterocolitis, quitamos la vía oral, colocamos sonda, tomamos una serie de laboratorios, iniciamos antibiótico, iniciamos nutrición parenteral. ¿Qué evidencia tiene esto? Claro. Restricción hídrica en enterocolitis, revisión Cochrane 2008. La restricción hídrica de enterocolitis reduce, mire que está por debajo de 1, reduce el 57% de enterocolitis. La restricción hídrica es maravillosa, reduce ductus, enterocolitis, buenísimo. No cuesta nada. Con un número necesario a tratar de 20, un poquito alto. Antibióticos, doctor, es que yo utilizo aquí mi antibiótico. Vamos a ver qué dice Cochrane. Cochrane en su revisión del 2012 dice que no hay suficiente evidencia para recomendar algún antibiótico. No hay mejor antibiótico que otro. Pero sí da una cláusula de seguridad. Con clindamicina se han relacionado desarrollos de ¿qué? De constricturas, de estrecheces post-enterocolitis. ¿Cuándo podríamos utilizar un medicamento para cubrir anaerobios? Que mucha gente dice, no, AMPI, amica, metronidazol de una. La indicación con nivel de evidencia 3B y recomendación C es que dicho medicamento debería estar indicado solamente cuando hay evidencia de peritonitis o de perforación intestinal. Doctor Romero, por favor, 5 minutos más. 5 minutos, va. Vamos acá entonces. Doctor, lo vamos a operar al niño. ¿Qué es mejor? ¿Hacer la laparotomía o hacer un drenaje? Técnicamente sabemos que en un niño grande por encima de 1500 hacemos laparotomía con resección, y en un niño chiquito por debajo de 1500 hacemos drenaje. ¿Qué diferencia hay entre los dos? La respuesta la dio Cochrane en el 2011. No hay ninguna diferencia. Wow.
Y otra recomendación, el 50% de los niños que fueron a drenaje requirieron de todas maneras hacerle la laparotomía. Y esto es un flujograma para los cirujanos. Cuando el cirujano abre por la laparotomía, puede encontrar una enfermedad focal, multifocal, panintestinal, o definitivamente el intestino está todo gangrenado. Y de acuerdo a eso, si el paciente está inestable o estable, podría ser ostomías, resecciones, o cerrar, dejar gotear y hacer una segunda intervención quirúrgica cuando de pronto necesite. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que un niño realmente desarrolle enterocolitis que requiere cirugía? Podríamos establecerlos y desde el primer día decir, uy, este chino casi que se las pela para cirugía. Haber tenido una bacteremia por gram negativo, una decoloración del abdomen, gas portal, que la mamá sea joven, neumatosis intestinal, haber requerido resucitación durante la primera semana, o tener acidosis metabólica, tener bacteremia más del 5%, o que sea del género masculino. Ahora tenemos en las moléculas que nos llaman la atención. Lactoferrina. La revisión Cochrane demostró que la lactoferrina por sí sola no disminuía enterocolitis. Pero nos dio un tip. Si la lactoferrina la combinamos con lactobacillus racemosus, que es el GG, disminuiría sepsis tardía con P significativos y intervalos de confianza bajos. Reduce, perfecto. Y estamos a la espera de los resultados de los estudios NEOLAT, ELFIN y LEAF, que están en desarrollo. Probióticos y los mecanismos de acción. Hay un artículo buenísimo, se lo recomiendo. Este es del protocolo de probióticos, es para dummies. ¿Qué utilizas? Una combinación. ¿Con qué dosis? 3 por 10 a la 9. ¿Cuándo lo inicias? En los primeros 7 días de vida. ¿Hasta cuándo? Hasta la semana 35 o a la salida del paciente. Y durante la enfermedad tienes que suspender el producto. El metaanálisis más reciente de probióticos apareció en esta revista hace 3 meses. 2014 es 6.655. ¿Qué demostró el probiótico? Disminuir enterocolitis, súper, con P significativa. Disminuir mortalidad, súper, con P significativa. ¿Redujo sepsis? No. El intervalo de confianza pasa por 1. Y no es el más reciente, pero es el más importante. El metaanálisis Cochrane acerca de los probióticos. ¿Qué encontró? Reduce enterocolitis con intervalo de confianza por debajo de 1. Disminuye mortalidad con intervalo de confianza por debajo de 1. Muy bueno. Y no redujo sepsis porque pasa por 1. La conclusión del metaanálisis: la suplementación con probióticos reduce enterocolitis y mortalidad. Y ellos recomiendan: nuestra revisión actualizada dispone de evidencia para apoyar fuertemente un cambio en la práctica. El cambio en la práctica es que empiezas a dar probiótico. Si tú analizas el metaanálisis, encuentras cuáles son los mejores por especie. El mejor efecto se logra cuando haces una combinación de 2 o 3 cepas, tanto en enterocolitis severa como en mortalidad. ¿A quién le va mejor? A los menores de 1000 gramos disminuye enterocolitis y muerte. Pero miren, a los menores de 1000 no le disminuye enterocolitis, ni sepsis, ni mortalidad. ¿Cuándo inicio? ¿Cuál es el mejor momento de iniciar el probiótico? Para sepsis severa, para enterocolitis severa, si lo inicio después de las 48 horas de vida, la protección es la óptima. Para sepsis, si lo inicio después de las 48 horas, disminuye sepsis. Por eso el metaanálisis grande daba limítrofe para mortalidad, porque en algunos niños disminuye la mortalidad si lo inicias a las 48 horas de vida. Ahora, ¿por cuánto tiempo lo doy para que sea lo más efectivo posible? Para enterocolitis lo puedo dar por 4 a 6 semanas o lo puedo dar hasta la salida del paciente. Ambos son protectores. Y para mortalidad, el más protector, porque está por debajo de 1, es más de 4 a 6 semanas. Tratamiento de 4 a 6 semanas. Muchas gracias, me volvieron a hacer correr.